construcción, así que es lo que voy a estar haciendo. A ver si puedo acomodar esto. No, acá tiene que estar. Oh, tiré todo. A ver. Claro, es que tengo el teléfono al revés, ese es el asunto. Ahí, a ver. Para que me quede centrado, pero lo van a ver medio torcidito. A ver. Creo que ahí va mejor. Vamos a sacar esto de acá que no tiene nada que ver. Y esto que me ocupa lugar, el Pepe. Monómero hoy no voy a usar, así que lo puedo correr. Si yo corro esto, mejor así. Entonces queda más derecho el celu. Ahí, más o menos. Bueno, creo que ahí van a ver bien, ¿no? Si quieren les pongo... o si no, lo pongo derecho, pero les pongo un poquito ahí. Porque siempre me dicen que le ponga zoom, así que ahí estamos. Bueno, por otro lado, acá voy a prender... esto no tiene batería. Voy a prender acá, si esto me reacciona, el vivo, así puedo leer sus comentarios. Vamos a bajarle el volumen. Así no hace un loop. Ahí está, bueno. No, publicidad. Ahí está. Hola Gaby, ¿cómo va? Saludos a Uruguay, ¿se ve bien? Genial. Bárbaro. Bueno, hoy voy a practicar con gel. Así, si estás en gel, estoy más canchera, pero no quiero decir nada porque ya veo que sale todo mal. Voy a hacer las estructuras que tengo que hacer en gel. Y si salen bien, las voy a entregar. Así ya una más adentro del perfeccionamiento. Y después me tengo que hacer con poligel o acrigel, como les guste. Y bueno, y después tengo que seguir practicando con el acrílico porque las del otro día las tengo acá. No me gustaron mucho, así que las tengo que hacer de nuevo. Pero bueno, por lo pronto ahora voy a estar practicando un poco de gel. Y de paso, como hicimos ayer, se los comparto. Así charlamos un ratito. No sé si... a ver. Hoy no necesito la ventana abierta porque estoy con gel. Voy a usar gel y no acrílico, así que no va a haber problema. Voy a apagar la luz, así solo me quedo con la del aro. ¿Ven bien ustedes con la del aro nomás? A ver, voy a subirle... No, ¿qué hice? Lo apagué. Ahí le subí. Díganme si se ve bien de luz o si quieren que prenda igual la otra luz. Se ve medio reflejado, pero esto por el paquete, ¿no? Pero esto se ve bien. Ay, no me actualiza, nunca, siempre me pasa lo mismo. Solo desde la compu me actualiza bien los comentarios. Ahí, actualicé y ahora me figura. Hola Aldi, hola Nati. Hola Linda, el primer vivo que veo en vivo. Soy nueva en esto, solo hice mi primer curso y estoy empezando a hacer soft gel y capping. ¿Cuál me recomendás como gel de construcción? Se ve bien. Bueno, a mí me gustan mucho los geles de QVD, de la marca QVD, que son estos. La mayoría que tengo son así, pero ahora estoy usando también los de Cherimoya porque el tema es que son más rígidos y estos son más liquidones. A mí en lo particular me gusta más trabajar con los liquidones, pero... hoy tengo la cámara del otro lado, ay Dios. ¿Cómo es? Nada, me estoy acostumbrando a usar estos ahora. Entonces, depende de la consistencia con la que a vos te guste trabajar. Estas dos marcas son las que más uso, los de Cherimoya y los de QVD. Pero los de QVD son muchísimo más económicos. Ahí también tenés ese asunto. Bueno, para empezar, me voy a limar acá que está un desastre esta punta. Voy a ver si puedo redondear acá. No me voy a preparar la uña, igual que ayer. Lo que voy a hacer es ponerme unas capitas del top coat regular, así cuando termino la uña me la puedo sacar y puedo hacer otra. Para acomodar mejor el molde, lo mejor es que la punta de la uña esté redondeada.
lo más posible. En mi caso las tengo súper cortitas, pero bueno, así encaja mejor el molde de papel. No me voy a toquetear mucho las cutículas tampoco, solamente lo necesario de empujarlas un poquito. Y nada más. ¿Se te ve mal de que se te ve borroso, decís? Fíjate que hay una... Mirá. Arriba, cuando vos tocas en el video, hay 3 puntitos. Y ahí tocas los 3 puntitos y hay uno que dice calidad. Y en general está puesta en la automática, que es la más baja, para que no te gaste tanto internet. Hay una opción que dice calidad de imagen más alta. Toca ahí y fíjate si es eso. Nati dice, una consulta, compré el Poligel QVD y se me re pegotea, no puedo trabajarlo, ¿qué consejo podrías darme? Tengo videos que son de curso de Poligel, donde les explico cómo usar el Poligel, o Acrigel, como lo quieran llamar, y les explico que si se les pegotea es porque le falta líquido al pincel o a la perla. La perla hay que ponerle un poquito de líquido también, ¿sí? O sea, mojo el pincel en el líquido, le pongo un poco de líquido a la perla y ahí la empiezo a moldear y así no se te pegotea. Si llega un punto en el que estás moldeándola que se te pegotea otra vez, mojas el pincel, o sea, limpio por supuesto, lo limpias en servilleta, lo mojas otra vez y seguís trabajando. Después de las de gel tengo que hacer de poligel, así que no sé si lo haré hoy o mañana, pero las tengo que hacer en estos días. Así que bueno. No, primero me tengo que... Bueno, igual me voy a preparar 3. No, voy a usar estos para la cuadrada y la coffin, porque ven que estos tienen... no, pero también tiene... Me va a servir también para la... Bueno, voy a usar todos de estos. Tiene para los numeritos, como para hacer la lineal, y para hacerla, o sea, tipo recta, ¿no? Para guiarte recto y para guiarte coffin o como se llama almond. Tiene para todos los tipos, me encantan estos. De estos sí me voy a comprar después el rollo en algún momento, cuando se me acaben estos que compré sueltos, porque se acuerdan que les mostré que compré sueltos para ir probando. Primero me voy a empujar un poquito, sutilmente, despacito, con amor. Es lo único que voy a hacer de preparación, ¿sí? Redondear acá las puntas y empujar, nada más. Pues si no, todos los días me estoy tocando las cutículas y no. Para practicar no es sano ni fundamental, porque es una uña que me voy a terminar sacando apenas la termine, así que con esto es suficiente. Bueno, ahora sí, entonces me voy a poner el top común en todas las uñas porque no sé cuál voy a usar todavía. Ahora voy a ver. Siempre uso las mismas igual, pero bueno. Estas tienen de ayer la capita porque se ve que no... que le volví a poner y no las usé. Ahí está, me quedé, falta acá la puntita, se ve que le faltó, a ver. Luzmila dice que no es eso, que ya probó varias veces. Pero no sé qué decirte porque yo uso los poligel de QVD o los acrigel de QVD, como quieras llamarlo. De hecho, los videos del curso gratis están hechos con el de QVD. No sé qué decirte. Yo los hice con alcohol ahí, ¿sí? Y después ahora, bueno, cuando estuve por 11, vieron que les subí los videos y qué sé yo, empecé a usar una solución para poligel. Y sí, funciona un poquito mejor todo, pero la verdad que siempre, toda la vida los hice con alcohol y no tuve problema. No sé. Hay que ver qué pincel estás usando y de qué manera lo estás haciendo. Y en un momento comienza a levantarse.
No sé qué decirte, che, porque nunca me pasó algo así, nunca vi que pase algo así. ¿Será que le estás poniendo por el contrario demasiado líquido? Pero no sé, no se me ocurre. Hola Sakura, ¿cómo estás? ¿Alguna vez hiciste las uñas sin cortar? Sí, obvio. El tema del corte de moldes es más que nada para darle una estructura, o sea, una estructura mejor. Y para adaptar los moldes a todos los tipos de uñas. Pero muchas veces yo me las hago a mí misma sin cortarlos. Porque aparte, o sea, el tema de cortarlos es que te permite darle una mejor curvatura. Entonces, al tener una mejor curvatura, ante un golpe y esas cosas, es mejor, o sea, es lo que corresponde, entre comillas. Pero la realidad, al final, en la práctica, es que cuando vos estás atendiendo, o sea, en el salón, las clientas te piden las uñas sin la curvatura porque no les gusta, porque es incómoda y demás. Y sí, es más frágil la uña, pero bueno, al final se termina usando así, la mayoría de las veces. Pero sí tenemos que saber cortar los moldes y adaptarlos a todo tipo de uñas porque nunca sabes qué uñas son las que te van a venir ese día para atender. Nati dice, sí te voy a usarlo, pero es imposible manejarlo. Ay, no sé, te juro, no sé. Si querés, hablame por Telegram o por Instagram y lo charlamos más a profundidad porque no sé qué decirte. Mica, hola Mica, a mí también se me ve mal cambiar la configuración. Oh, y se ve mal. Hola Mario Romano. Cintia Portillo, hola. Gala dice, ¿podrías hacer un video de cómo hacer uñas de acrílico? ¿Cómo? Pará. ¿Podrías hacer un video de cómo hacer las uñas acrílicas sin cortar el molde? Sí, lo que pasa es que, o sea, es lo mismo. La diferencia es que se adapta mejor y te queda mejor. Pero sí, pero espera que me esté más canchera que el acrílico, porque ya vieron ayer que no es mi fuerte el acrílico. Pero sí, lo estoy practicando y trabajando y me estoy perfeccionando para poder hacer mejores videos. Y después, mojo. Tardar 2 horas haciendo uñas del número 3 con acrílico es mucho, no. Cintia dice, se escucha despacio. Quiero hacer las uñas rápido y creo que sería más rápido sin cortar el molde. No sé. Depende. Nati Gallego dice que me ve y me escucha bien. Bueno, el tema es que si vos no cortás el molde no se adapta como corresponde. Y hay uñas con las que sí vas a poder trabajar igual, depende de la estructura que te pidan, y otras con las que no, con las que te conviene cortar el molde. Bueno, ya creo que esto se ha secado, vamos a poner una más. ¿Quieren que le ponga más zoom o algo? No sé, yo acá lo veo bien. No sé. Lo veo bien. No lo escucho porque no tengo puestos auriculares para este teléfono, pero de ver se ve bien. Gracias por tu video, dice Cintia. Gracias a ustedes por verme. Hola Guadalupe. Bueno, mientras tanto mientras esto se termina de secar, esa es la única fiaca, esperar a que esto se seque. Voy a ir sacándole las lunetas. Oh, lo toqué, qué boludo. Las lunetas al molde. Gala dice, yo no lo veo con la mejor calidad, pero lo veo bien. Claro, ese es el tema, que hay veces que está bien, es mi conexión, pero hay otras veces que pueden ser las de ustedes. Es como, acá es 50 y 50, porque... Y con las de ustedes no puedo hacer nada.
Acá me faltó un cachito, se ve, así que vamos a acomodarlo. Bueno, yo ya sé, porque lo tomé ayer la medida, que por ejemplo para el dedo índice tengo que cortarlo acá, así que voy ahorrando tiempo preparándolo. Y acá. Ahora después me voy a fijar en los otros dos deditos donde tengo que cortarlo. Fuera una. Ay, es una fiaca girar la tijera esta, porque claro, como tiene curvatura la tijera en la punta, para que me quede bien el corte tengo que andar acomodándolo. Entonces yo sé que ahí está perfecto. El asunto es que tengo que cortarlo igual de acá, de los piquitos estos, un poquito, porque si no, no me encaja. Yo no tengo, o sea, tengo un poquito sí de hiponiquio para afuera, pero no una gran cantidad. Y esto tiene un corte para hiponiquio bastante importante. Ahí va. Entonces ahí me va a encajar bien. Ahí está, perfecto. De punto 0 a punto 0 cubierto, listo. Este ya me sirve para el índice. A ver, este otro vamos a probar acá en el dedo medio. Y me pasa lo mismo, ¿ven? Que me queda como el coso este para el hiponiquio muy de afuera. No quiero tocar mucho la uña porque se está secando el coso, el top. Y los cortes parecería ser que son en el mismo lugar. Vamos a hacer ahí y... Ah, tengo que girar. Bueno, entonces voy a aprovechar que estoy de este lado y voy a hacer el corte ahí. Acá este otro. Ah, no me llegó, maldita sea. Ahí está. Ahí está. Y ahora el de este lado. Tengo un video en el canal de cómo poner los moldes según cada tipo de uña, ¿sí? Y se los hice en papel con dibujitos para que lo puedan ver bien según cada caso. Entonces, en este voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que cortarle un poco porque, bueno, está como muy curvito el asunto. Entonces, ahí le saco un poco de esto. Y cuando me fijo, ¿encaja bien esto? O no, le falta un poquito más de chatitud. Ahí. Ahí le quedó una puntita. Ahí está. Bueno. Tati, no. No, recién estoy preparando los moldes. Voy a hacer en gel. A ver. Probaste el acrílico de tina y el monómero de QVD. A ver, polímero de tina. Creo que tengo uno por ahí, sí. Geles de tina no compren, son una caca. El polímero es medio lo mismo, la marca. El monómero de QVD no lo probé. Tiene un olor espantoso y es horrible. Y me quedo corta. Como 3 días en sacar el olor. Igual, chicas, siempre que usen monómero tienen que abrir la ventana y que esté bien ventilado. No sé, pongan un ventilador en la ventana o algo. No lo probé ese. ¿Y cómo se llama? Ah, tengo que medir primero, que voy a cortar. Esperen un segundo, ahí sigo. Pero tengo que prestar atención a esto. Yo acá. Esa y esa. En el medio de los medios tengo que cortar esta. Ahí. Y ahí. Vamos a sacarle un poco de esto. Ya les respondo. Ah, lo que les iba a decir del monómero es que si es color transparente no lo compren, porque no es bueno. Tiene que ser color violetita. Aparte, los que son transparentes en general tienen un olor más fuerte.
porque tienen el coso este, ¿cómo se llama? El MMA, que no hay que usar esos monómeros. Bueno, ahí ya tengo los 3, ahora no me acuerdo cuál iba en cada dedo. No, bueno, este es para acá, vamos a ponerlo. Nati dice, te cuento que hice un curso donde nos enseñaron a trabajar gel de construcción pero sin base. Me pareció raro, pero fue así. ¿Es correcto eso? No, está mal. O sea, los geles van con base. Y de hecho, algo que yo aprendí en el perfeccionamiento es que para las uñas esculpidas en gel es mejor una base coat rígida. O sea, como por ejemplo esta de Navi. ¿Sí? Es mejor una base rígida para las uñas de gel porque es cómo se sostienen y demás y todo el tema del movimiento de la uña y toda esa cosa, es mejor la rígida. En cambio, para un semipermanente es mejor una flexible. Así que bueno, ahora tiene un poco más de sentido porque es que algunas son rígidas y otras son flexibles, ¿no? Ay, carajo, cerrate bien. Bueno, ahí cerré eso. Vamos a poner este. Esta la voy a hacer al... Uy, me quedó retorcido esto. Pasa que encima no tengo mucho borde libre para encajarlo, maldita sea. Bueno. A ver, ahí está, ¿no? Parece. Sí, ahí está más derecho. Ah, pero es porque está despegado acá. Ahí está. Bueno, ahí va. Ahí, por abajo de la uña, querido, no por arriba. Bueno, esta la voy a hacer almond de número 3, así que cierro en el número 4. Las voy a hacer todas número 3 porque no quiero que sean súper largotas. Ahí está, bueno, está derecho, no te muevas más, quédate ahí quietito. Ahora la sigo leyendo. Y estos dos, bueno, mucho problema no iba a haber con estos dos igual porque los corté en el mismo lugar al final. A ver. Entonces, acuérdense que la del anular la voy a hacer almond. Porque yo me voy a olvidar. No. Esta. Ahí cierro. Esta la vamos a hacer. A ver, ¿está derecho? Sí. ¿Quedó muy para arriba? No, está bien. Ahí está bien. Esta la voy a hacer coffee, entonces si tiene que ser número 3, la voy a cerrar en el 5. Sí, Meliné es rígida, pero no uses Meliné de nada. Porque es una porquería que tiene 1.000.000 de juicios de alergias y dermatitis y todo eso. Y finalmente esta la vamos a hacer cuadradita. ¿Está derecho? Sí, está derecho, lo que está torcido igual que ayer es mi dedo. Cosas que pasan. ¿No les pasa que a veces dicen el molde quedó re mal? Pero no es porque esté mal, es porque lo que está mal es el dedo, querida. Tenés el dedo torcido. No, igual tengo que cortarle más el piquito. Porque me está re pinchando y esto no tiene que pinchar, hay que adaptarlo. Sacamos piquito, sacamos piquito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí está
Perfecto, ahí no me duele, no molesta, no nada, hermoso, divino. Cierro, 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 pego, ya está. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, a ver. Sí, tienen buen pegamento estos, están muy buenos. Los moldes. ¿Cómo sé si es base rígida o flexible? Bueno, agarrás el papel encerado de los moldes, sin el molde o con el molde, como vos quieras, pones una gotita, lo pones a curar y las... ¿Hay un partido? ¿O se están matando? No sé si gritaron gol o se están matando. Bueno, pones una gotita de la base, la pones a curar. Una vez que está curada, la sacás, la despegás y la doblás. Si queda marcada, es rígida. Si no queda marcada, es flexible. Ah, River Boca, con razón. Yo digo, no puede ser estos birritos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle la capita esta, pongo a curar y mientras se va curando las leo. ¿Quieren que les ponga más zoom? Avísenme. Ay, me toqué la piel. ¡Qué tremendo! Ahora me lo limpio. Si a las uñas de gel no les ponemos base, después se salen. 10% de batería. Lo tendré que enchufar. Bueno, me va a quedar el dedo con gel. No, por favor. Bueno, voy a precurar y las leo. A ver. Ganó Boca el Superclásico. Al fin ganó Boca, che. Venía perdiendo como... Igual yo ni miro fútbol, pero bueno, por carácter transitivo familiar termino siendo de Boca. ¿Viste? Están buenísimos estos moldes, está bien. Miren, ahí se ve mejor. Ay, no sé si se trabó o es porque esto no tiene batería. A ver. Hola Agustina Ibarrola. Bienvenida al canal. Fanny dice, Dani, cuando hacemos uñas esculpidas de poligel con tips, ¿es necesario limar la superficie del tip para que se adhiera el poligel o no hace falta? Sí, un poco sí, hay que generar un poco de... Ay, se me movió. Hay que generar un poco de rugosidad para que el producto se adhiera mejor, sí. Es muy conveniente hacerlo. Si no, se puede levantar. Voy a tratar de acomodar este molde. Oh. Es que ya les digo, no tengo casi espacio para que se acomode debajo el molde. Ahí me quedó más tirante. No, se mueve igual, maldito. Bueno, ya sé, lo que voy a hacer es voy a empezar por esa uña. Voy a empezar por esa, así me saco el molde lo más rápido posible. Bueno, voy a usar el tono 11 Cover Peach. O sea,
un cover duraznito, que la verdad está precioso. Levanto una perlita de gel. Uy, tiene un hilo. Bueno, la coloco. ¿Quieren que les ponga más zoom? Les voy a poner más zoom. Creo que puse más zoom. Y tratando de no levantar el pincel del producto, o sea, no separarlo del producto, voy a empezar a llevarlo hacia todos los lugares donde quiero que esté. Cuando me voy acercando, ahí se ve, creo que sí. Cuando me voy acercando a la piel, a la zona de cutícula, los laterales y demás, tengo que chequear, no llegar a tocarlo. Ay, estoy tapando, ¿no? No sé cómo ponerme ahí. Lo que sí es importante es que lleguen a ambos puntos cero. Y como el gel de construcción se autonivela, puedo ponerme cerquita de la piel, pero sin llegar. Y con eso logro que finalmente llegue, pero sin tocar la piel, de manchar y qué sé yo, y que sea un desastre. ¿Sí? El almond tengo que bajar un poquito el faldón, no es tan recto como el de la uña recta o coffin, ¿sí? Baja un poquito. Bueno, eso ya el gel de construcción me lo va a hacer solo. Y tengo que nivelar el producto cada que quede más cantidad de producto en la zona de tensión de la uña. La idea es ir acomodándolo con el pincel sin, ¿cómo se llama? La idea es acomodarlo con el pincel sin la necesidad de retirarlo. Cada vez que lo retiro tengo que tener mucho cuidado cuando lo vuelvo a meter en el producto, porque esto me puede generar burbujas, ¿sí? El ingreso de aire que se produce por volver a meter el pincel me puede generar burbujas. Y ojo con tocar piel, como acabo de hacer yo. ¿Sí? Lo vamos moviendo despacito. La técnica que se utiliza para hacer uñas de gel se llama técnica de hilos, porque es como que lo vamos moviendo como si fueran hilos. ¿Vieron que es como medio pegote? Entonces se va moviendo en hilos. Cuando no sacamos el pincel del producto, ahí estoy tratando de llegar lo más cerca que pueda a la parte de la piel, pero ya les digo, sin tocarla. Ahí toqué un poquito. Entonces, como tengo a mano, tenga la mano o el repujador de cutículas, con esta parte limpiamos y ya está. O un palito de naranjo, algo de eso. Y otro tip es el de... Está medio torcido la puta madre. ¡Ah! Toqué el gel. Bueno, otro tip es poner... ¿O qué iba a decir? Bueno, no sé.
Cuando me acuerde del otro tip les cuento. Ah, sí, poner el dedo hacia abajo unos segunditos antes de llevarlo a cutícula. Antes de llevarlo a la cabina, porque así se va a autonivelar y va a quedar la mayor concentración de producto en el centro de la uña, ¿sí? Y no en los laterales. Bueno, yo lo voy a llevar a curar, aunque sea precurar un poquito. Voy a tapar esto acá, no quiero que le pegue los rayos de la cabina. Y las leo. Me voy a curar un ratito porque si no... Fanny, ¿qué me preguntaste que te gustaría que te responda? A ver, para qué busco. O volver a preguntar. Ah, acá está. Dani, cuando hacemos uñas esculpidas en poligel con... Ah, ya lo respondí. Ah, gracias, tenía esa duda. Ah, bueno. Ahí está, ahí lo curé 1 minuto. Che, ¿se ve bien o se ve oscuro? Porque como este se me está quedando sin batería. Ah, no, sí se ve piola. De luz. Bueno, ahí ya tengo la primer capa, ¿ven? Obviamente le falta producto acá y qué sé yo. Como yo ya lo precuré un poquito, yo podría ahora aplicar las pinzas de curvatura C, pero si está bien cortado el molde no es necesario, así que vamos a evitarlo. Voy a agarrar otra perlita de producto, que me fui al carajo, agarré un montón al pedo, o no sé, bueno, pero a veces es preferible agarrar menos y después agarrar otra que poner una guasada de producto. Voy a poner más acá en la zona de tensión, que es la que me interesa que quede bien. Voy a tratar de nivelar. ¿Ven que yo voy como moviendo como si fuera un hilo de producto? Por eso se llama técnica de hilos. También están las que lo hacen tipo esmaltando, como barriendo. El tema de eso es que no levanten mucho el pincel, porque eso genera burbujas, como les decía. Voy a tratar de formar el peralte. Chequear que los faldones estén bien. Ahora voy a chequear del otro lado. No, del otro lado está mal, ¿ven? El faldón. Entonces voy a llevar un poquito de producto ahí. Y tratar de hacer un mejor faldón. De este lado siempre se me re complica el faldón, porque es como que, no sé, no veo, me queda incómodo. Así que ahí lo bajo un poquito, como para que tome la forma que corresponde. Y distribuyo el producto. El punto cero, acuérdense, la parte de ancla de tensión y todo eso tiene que estar bien cubierto de producto. Porque si ahí me falta producto, se va a quebrar la uña. Y acá voy a acercarme a cutícula. Acá se me hizo una burbujita, así que acá hay otra. Pongo el pincel así de costado, aplasto y de esa forma desvanezco la burbuja. Y otra cosa que estoy notando es que como que le falta un poquito en la punta. Así que voy a agarrar una mini perlita y la voy a poner acá como para darle un poco más de forma a la punta. Y lo que me sobra de producto lo puedo sacar o bien distribuirlo. Pero fíjense que siempre voy agregando más cantidad de producto en la parte central de la uña y distribuyo muy poquito hacia los faldones, porque no necesito faldones gordos y gruesos. Yo lo único que necesito es que donde haya más cantidad de producto es en la parte de tensión y demás. Bueno, ahora que esto más o menos está, voy a chequear acá en el faldón, está un poco chuequito. Acá puedo mejorar esto. Ven cómo voy haciendo con el pincel.
hará que me quede más lisito, más derechito. Pongo unos segundos boca abajo. Hola, Yelen. Hola, Yasmin. Y ahora sí lo voy a llevar a la cabina. Y esa básicamente ya estaría esculpida, ¿sí? ¿Ven lo que les digo con el gel? O es porque yo estoy más canchera con el gel, o es porque realmente es más rápido, no lo sé. Pero a mí me resulta mucho más fácil hacer las uñas con gel que con los otros materiales. Por eso siempre les digo, cuando me preguntan ¿qué es mejor, el gel, el acrílico o el acrigel? Depende para quién. Yo amo los geles. Después, cada uno tendrá sus... O sea, en orden, para mí es top, high, gel. Después, acrigel y después último el acrílico. Me encanta cómo quedan las uñas de acrílico, pero a mí no me gusta mucho trabajarlo porque no sé, no... Siento que tardo 1000 años y que no sé. Pero bueno, yo les soy honesta. Cuestión, ahora esto ya está curado. Obviamente queda pegajoso porque las uñas de gel dejan capa de inhibición. Voy a retirar el molde. Para retirar el molde primero lo cierro y después lo saco. Ven que me quedó la curvatura tipo en B corta, que es la de la Almond. Y bueno, el estileto también tiene curvatura en B corta. Se llega a ver ahí. Pasa que me llega con delay. O sea, a ustedes también no les llega con delay, entonces no sé si estoy enfocando bien. Sí, creo que sí. Entonces ven ahí se ve la curvatura. Obviamente hay que limar faldones y demás, pero fíjense que es muy poco lo que voy a tener que limar. Acá sí, en el lateral me pasé un poquito, etcétera. Y después, bueno, enderezarla. Por ahora lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de alcohol, o bueno, si usan clarificador, para sacarle la capa pegajosa. Las voy a limar después, ¿sí? Las limo todas juntas, porque si no se me va a contaminar la base que tengo en estas y qué sé yo, y no tengo ganas de que se me contamine. Así que bueno, esta ya estaría, ven, en un ratito la hicimos. Ahora, otro que se me está moviendo es este. Este no se me mueve tanto porque tengo la uña más larga, fíjense. Entonces, vamos a hacer la cuadrada esta. La estamos haciendo número 3, ¿no? Entonces, lo mismo, dar una perla. Bueno, la idea es que esto sea circular, pero ya fue. La pongo en el área de tensión. Y empiezo a llevarla, acomodarla. Podemos hacer los movimientos circulares, podemos hacer así tipo en hebras o en hilos. Y la vamos llevando hacia el número que queremos. Yo dije que las iba a hacer número 3, así que hasta ahí vamos a ir. Ahora, acá tengo un punto 0. Me acerco casi por completo. Porque después como va a terminar autonivelando, igual hay que chequearlo, no se vayan a confiar nada más. Acá voy a agregar un poquito más de producto. Y lo mismo, me voy hacia la punta, que era de número 3, y me acerco despacito. Creo que estoy enfocando, ¿no? Espero. Me acerco despacito hacia el punto 0. Acá se me hizo una burbuja, así que la tengo que reventar. Vuelvo a acomodar la punta. No, sigue, maldita burbuja, vete. Ahí está. Vuelvo a acomodar la punta y a darle formita. Y ahora tengo que llevar un poco esta perlita hacia atrás, o sea, hacia la parte de la cutícula. Llevar un poco de producto para empezar a rellenar la uña, básicamente. Me voy a poner así.
Espero estar enfocando, pero bueno, así estoy un poquito más cómoda. Me voy acercando despacito, sin llegar literalmente a tocar. Y fíjense que siempre pongo el dedo mirando hacia abajo. Sé que es un poco difícil filmar así y que ustedes me lo vean, pero bueno, el dedo hacia abajo hace que, como siempre les digo, que la gravedad nos ayude a que el producto no toque la piel. ¿Sí? Bueno, más o menos. Ahí está delimitado, le hice como un esqueleto a la uña, ¿sí? Que es lo que se llamaría, sería como esa plataforma que hacemos para luego completar la uña. Ya lo di vuelta un poquito para que se centre el producto. Acá veo que se me pasó un cachito, así que retiro. Y la voy a llevar a curar. Esta capita. Siempre es mejor trabajar en capas, incluso el poligel también, o acrigel, también es mejor trabajarlo en capas, porque si es un clear, o sea, un transparente, bueno, no hay mucho lío. Pero si es un cover o un gel o un acrigel de color, vos ponés una capa gruesa y la parte más profunda, o sea, más en contacto con la uña, nunca se va a llegar a polimerizar como corresponde y corres riesgo de que se te... Ay, se me va a apagar el coso y no las puedo leer. Corres riesgo de que se te despeguen incluso. O se partan o algo, que quede flojo. Aguante el acrílico, dice Aye. Sí, ya sabemos, Aye, vos sos fan del acrílico. Bueno, ahí ya curé esta. A esta sí la voy a pinzar un poquito. Poquito, ¿sí? Porque es la cuadrada, entonces me gusta pinzarla. Ahí, bueno, ahí le voy dando un poquito de emoción. Paren que voy a conectar esto porque si no, no la voy a poder leer más. A ver si me quedan enchufes disponibles. Uy, sí, porque puedo sacar el torno si no lo voy a usar. No lo estoy usando. Entonces, sacamos el torno, ponemos este. Ahí está, a ver si llego antes que se apague. No te apagues, no te apagues. Ahí está. Sí, llegué. Bueno, ¿y qué toqué? Ay, ¿qué toqué? Se me fue. A ver. Ni siquiera estoy con mi canal, estoy con el de Fran. A ver, ahí está. Si escribía iba a salir cualquier cosa. Acá, volvemos a mi canal. Acá estamos en vivo. En vivito. Otro anuncio. Bueno, ustedes vean mis anuncios, pero yo no. Ustedes vean mis anuncios que es lo que necesitamos. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda capita de esta uña cuadradita, a la cual le tengo que hacer un poco más de lateral. Así que vamos a poner acá la perla. Lo llevo a la parte de tensión, donde me interesa que haya más cantidad de producto. Voy a moverlo así, como si fueran hilitos. Este faldón siempre me queda con menos producto, como en todas las benditas uñas. Porque no puedo doblar el dedo, no sé qué onda. Es muy complicado. Y ahora lo voy a llevar a más cerquita de la piel.
pero obvio sin tocarla. Ojo acá que este punto 0 me está quedando con poco producto, así que le voy a dejar ahí un chirimbolo. Total se va a autonivelar. Bueno, ahora me acerco más acá. Vamos a poner un poquito más de producto acá. Ahí va. Ahora la voy a ver así, de perfil. No, sí, de perfil. Voy a acomodar acá. Vamos a acomodar la punta. Voy a acomodar esto que quedó el chirimbolo, no se autoniveló. Ay, me ahogué. Y ahí va quedando. Acá me está quedando mucho producto, así que vamos a enderezarlo. Tiene que quedar más acá arriba, no tanto en el faldón. Uy, ahora se me fue de este lado. Bueno. Ahí otra vez lo llevo arriba y para acá, que es donde me interesa que haya más cantidad de producto. Ahí la acomodo. Ay, Dios, se me está complicando acá el pocito. Ahora sí voy a enderezar esto otra vez. Ahí va. Que quede lo mejor posible. En la punta también. Voy a limpiar acá un poquito, que se me pasó un poquito. Le voy a dar vuelta. ¿Qué pasó acá? A ver. Acá anda, esto ustedes me ven, respondan. Porque la verdad, el otro me dice sin conexión, pero no sé si es que se cagó el teléfono o qué onda. Bueno, ahí ven, lo doy vuelta un poquito, entonces se va enderezando. Sí, ahí llegan comentarios. ¿Cómo puedo hacer para que mis uñas esculpidas no tengan burbujas? Bueno, recién yo les mostré que me había quedado una burbuja. Si vos aplicás esta técnica del hilo y evitás sacar y volver a meter el pincel en el producto, sino que lo vas moviendo sin levantar el pincel del producto, entonces no te entra aire y no se generan burbujas. Y si te quedó una burbuja, agarrás el pincel en vez de así, y con esa parte de costadito rompes la burbuja. Bueno, más o menos, acá voy a tener que limar un poco obviamente la punta y eso porque no está quedando muy, muy bello, pero va quedando mejor. Bueno, la voy a llevar a curar y voy a intentar arreglar el wifi de esta cosa. Como que se desconectó, no sé qué onda. Pero acá ustedes me ven deshabilitada, dice cualquiera. Ah, porque es... A ver, ahí está. Creo que ahí se conectó, a ver. De nuevo en línea. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno. Nelly dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es mejor, el poligel o el gel para hacer uñas? Saludos de Uruguay. Bueno, justo lo que acabo de decir, depende para quién. Para mí es mejor o sea, a mí me gusta más trabajar con gel. Hay gente que ama el poligel, hay gente que ama el acrílico, entonces depende de cada una. ¿Qué líquido usás para el pincel? Para gel, nada, se usa así el pincel como viene. Para limpiarlo, sí. Para limpiarlo uso alcohol.
Bueno, voy a pinzar un cachito más, apenitas. Y ya está seco, sí, voy a retirar el molde, lo mismo. Lo cierro completamente y ven que ya se va saliendo solo. Bueno, más o menos ahí pueden ver que lo torcido es mi dedo, claramente. Mi dedo va para allá, entonces la uña me quedo para allá. Pero ahí se va viendo más o menos la curvatura que va a tener. Cuando limpie acá la punta de la uña se va a observar mejor. Finalmente vamos a hacer la coffin, que es parecida a la cuadrada, pero con la particularidad de que termina más angosta, ¿sí? No es totalmente recta de laterales. Así que hago lo mismo, coloco el producto en la zona de mayor tensión. Esta aquí era coffin, entonces la cerré en 5 y vamos hasta el 3. Pero lo mismo, le trabajo muy parecido a la cuadrada. También tiene los faldones rectos y me tienen que formar también un ángulo de 90 grados si hacemos estructuras, ¿sí? Después hay miles de variantes. La semi-coffin, la coffin no sé qué, la ballerina, la esto, la lo otro, que van variando en algunos detalles, en algunas cosas, ¿sí? Pero la que yo estoy haciendo ahora es la que tengo que entregar para el perfeccionamiento, que es la que tiene el ángulo recto y todo el piripipí. Entonces tengo que hacerle los faldones bien marcados. Después ya les digo, ustedes en sus salones lo harán como les guste más o como le pidan las clientas, ¿no? Porque bueno, hay veces que a las clientas no les gusta que tengan mucha curvatura y demás. Acá me quedé sin cantidad. A ver, ahí se llevo al fucking punto cero. Qué difícil de este lado, por Dios. Bueno, acá concentro la mayor cantidad de producto en el coso este de tensión, las anclas de tensión. Y de a poquito me voy a ir acercando a la parte de la piel, la cutícula y todo eso. Me quedó como muchísimo producto. Voy a devolver un poco. Ahí con esto de los hilos. Le voy empezando a dar estructura. Bueno, esto está quedando muy deforme, pero paren, ya lo voy a acomodar. Acá, claro, es como que no llegó. Ahí va. No había llegado el producto a cubrir acá, a acercarse a la piel. Y acá está todo en la punta, no sé qué onda. Ahí está. Se había como ido todo el producto para ese lado. Ahí acerco un poquito más. Y ahora voy a ver si puedo emprolijar los faldones. Cosa que lo veo medio complicado.
Porque no sé si esto es que... Ah, ya sé lo que está pasando acá. Me está quedando... Está como mal el molde ahí. Está mal cerrado. Ahí está. Claro, yo decía, no puede ser, me está quedando súper ancha, pero era porque se me estaba abriendo el molde. Por eso vayan chequeando. Claro, como esta es la última que estoy haciendo, vayan chequeando que no se les abra el molde, porque eso les puede joder toda la uña. Toda la estructura, digamos, ¿no? Ahí, y fíjense que termine. Acá ven, no importa si acá se chorrea un poquito la punta, pero preferible que quede ese chorreadito y después lo limamos para enderezarlo a que me falte producto y me quede tipo pancita o algo de eso, que no, ¡ay, qué carajo se me pegó! Porque necesitamos después que nos queden los dos en como la cuadrada. Así que, y aparte el gel se lima re fácil, sobre todo si es así un cachitito. Se lima súper fácil, se devasta enseguida. Acá de este lado me mancho siempre. Bueno, voy a emprolijar acá para quedarme tranquila que está todo en orden. Está derecha, sí, más o menos. La voy a dar vuelta. Unos segunditos. Tapo acá. Uy, se me cayó. Bueno. Y a ver. Voy a actualizar esto porque no me actualiza los benditos comentarios. Así las leo acá. ¿Qué es mejor, Cherimoya o QVD? Son diferentes. A mí me gustan los dos y uso los dos. Lo que pasa es que me gusta mucho este color, el de Cherimoya. Voy a poner a curar esto. El de Cherimoya es más rígido, más durito, y el de QVD es más liquidón. Depende cómo te gusta a vos trabajar. Ay, me estoy quemando. Ah, porque no precuré. Si a vos te gusta más trabajar con uno más líquido, entonces andate por el QVD. Y si querés algo más rígido, Cherimoya está bueno, Fenjamei también, son más duritos. Y bueno, después solo uso esas marcas. QVD, y Fenjamei son las marcas que uso. Tengo geles de otras marcas, pero no me gustaron, así que no los recomiendo. Después polímeros, sí, polímeros tengo de cualquier cosa. Hasta los que hago yo. Bueno, ahí está, seco. Entonces, lo mismo, cierro el molde. Y ahí se salió. Bueno, acá tengo un chorreado faldón. Pero que ya lo vamos a arreglar. Ahora voy a limpiar el pincel. Ahora les muestro cómo lo limpio. Para los que me preguntaron. ¡Ay, Dios! No le encajo la rosca. Pero, ahí está. Y ahora van a ver que las limo en un toque porque el gel se devasta re rápido. Bueno, primero agarro unas wipes. Pongo así el pincel. Le pongo alcohol de los dos lados. Cierro. Aprieto un poquito. No mucho tampoco. Y ven, ya está limpio. Igualmente, esto mismo, en una parte limpia de las wipes o de la servilleta o lo que estén usando, lo repito. Por eso siempre agarro 2 o 3. Ven, como esto quedó mojado del alcohol también. Y le voy pasando de los 3 lados. Si necesitan repetir, pueden hacerlo de este lado también o pueden agarrar más wipes. Pero ahí ya quedó limpio, ven, ya no pegotea, no nada. Y bueno, y ahí lo dejo. Y ya está, así de fácil. Ahora sí voy a agarrar más wipes, pero esta vez para limpiar lo pegote de estas uñas. Bueno, esta también, ya que estamos, la repaso un poquito.
Esta al final es la que peor me quedó esculpida, pero ahora con la lima la acomodamos. Una frase que me súper encantó, que vengo escuchando hace un tiempo o leyendo en Instagram de otros colegas y demás, es la de esculpir con el pincel. La de lograr esculpir con el pincel para después limar lo menos posible. Me parece que es una idea genial y que todas tendríamos que aspirar a llegar a eso. Voy a limpiar esta mano también porque a veces de toquetear las cosas te queda pegote también. Y voy a poner una servilletita sobre la que voy a limar. Bueno, a ver, vamos a empezar con la almond, que es la que primero hice. Primero voy a hacer esto para ver si me quedó producto pegado en la piel. Como vemos, de este lado me quedó en todas las uñas. No, en esta zona al final, en esta lo pude arreglar. Bueno, y voy a empezar a marcar bien los laterales. El orden del limado, según yo, y mucha gente, no solamente según yo, es indistinto. Lo que pasa es que depende el tipo de limado que hagas, o sea, el orden de limado que hagas. Algunas veces se te hace más rápido o más conveniente de cierta manera o de otra, ¿sí? Entonces, yo creo que lo mejor es encontrar el modo de limado que más nos guste, que más cómodo se nos haga y demás. En la parte que corresponde hasta la uña natural, obviamente esto tiene que estar derechito, ¿sí? Después lo que va a variar es cuando nos vamos desde punto cero a punta. Ahí con ese poquito limado ya retiré lo que me sobraba acá. Ahora voy a marcar bien los laterales, que como saben tiene que ser tipo en B. Esta lima igual está bastante gastada. Mañana voy a ir a comprar limas, porque ya estoy limando con nada. ¿Ven? Ahí yo voy limando el lateral y lo voy acomodando. Toco para chequear que no me haya quedado ningún pocito ni nada de eso. Y puedo ir mirando, como es color rosadito, donde yo veo que está más blanquecino es donde pasó la lima. Pero si yo veo que no está blanco y que sigue del color brilloso del gel, entonces ahí me faltó pasarle la lima. Ahora, el faldón de la almond es un poquitito hacia abajo, apenas una cosa de 1 milímetro, y luego forma una pancita y va hacia punta. No es recto como el de la cuadrada, sino que hace y va hacia la punta, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia, sobre todo en esta cosa, ¿cómo se llama? En esta uña. Que se inclina un poquito la lima para lograr ese faldón característico. Después la punta es, bueno, en forma de almendra, obviamente. De ahí el nombre de esta estructura. Este lateral de este lado me quedó más poseado que del otro, así que siempre de ese lado tengo que limar más. Ahí va. Ahí va quedando. Ahora de acá le tengo que inclinar un poquito más. Bueno, ahí más o menos tengo lo que es faldones, laterales, punta, pero igual eso después lo vamos a terminar de acomodar. Ahora voy a limar así, derechito, de, ¿cómo se llama esto? De peralte a punta, para enderezar la superficie.
y que me quede lo más lisita posible, o sea que no haya pocitos ni nada de eso. Ay, se me está calambrando el dedo chiquito. Oh my god. Duele, 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 duele. Ahí está, bueno. Continúo. A veces no es necesario usar la parte dura. O sea, la parte dura, bueno. La parte 100 de la lima, vamos a hablar con propiedad. Porque el gel se devasta muy rápido. ¿Sí? O sea, muy fácil. Cuando es poquito lo que hay que limar, lo podemos hacer tranquilamente con la parte 180, que es suficiente. Bueno, ahí de este lado ven como ya estuve limando así en curva hacia adentro para que la mayor concentración del producto me quede ahí, que como les decía antes es de donde se sostiene la estructura de la uña, ¿sí? Ahora tengo que hacer lo mismo pero del otro lado. Ay, se me calambra el dedo. Vamos a esperar un segundo. A ver. ¿Qué andan diciendo por aquí? Hola, Vane, ¿cómo va? Hola, Brenda García. Hola, ¿cómo estás? Recién entro. ¿Cómo haces para que el gel no te queden los trazos del pincel? ¿Oh? ¿Pero por qué te quedan los trazos del pincel? Si el gel de construcción se autonivela solo. ¿Qué número es el de Cherry? El 11, Cover Peach. Me encanta este tono, es re lindo. No deberían quedarte las marcas del pincel con ningún gel de construcción, porque, o sea, se autonivela solo. No sé. A ver, mandame una foto por Instagram. Mandame una foto y vemos qué estás haciendo mal. Y mandame una foto también del pincel que estás usando. Del gel, de cómo te queda y de qué pincel estás usando. Siempre que me manden una consulta por Instagram, mándenme qué productos están usando, porque así yo les puedo dar una respuesta más rápida. Muchas veces me mandan y yo por ahí tengo un ratito para responder. Entonces mi respuesta termina siendo qué producto estás usando y después por ahí puedo contestar 2 días después, porque me pasa, porque me mandan muchos mensajes y yo trato de contestarles a todas. Pero bueno, y termino respondiéndoles cuando puedo, lo veo, y así yo les puedo dar una respuesta más rápido si ustedes me dicen qué producto están usando, que sean lo más específicas posible, básicamente. Bueno, mira, ¿dónde está mi cepillo? Acá. Yo voy a empezar a pasarle así el cepillo mientras voy limando para ir chequeando dónde me falta limar, ¿sí? Acá fíjense que ya no estoy limando recto, sino que estoy haciendo así como curvita para darle una mejor forma. Bueno. Para esta parte más o menos ya estaría, me falta acá la punta. Esto lo estuve haciendo con la parte más gruesa de la lima, como les decía, la 100. Y ahora la parte de cutícula la voy a sellar, pero con la parte 180. Ay, me duele, se me acalambra. Ay. No sé cómo ponerlo. No sé qué me pasa que se me acalambra hoy. Voy a pasar despacito por acá. Ahí va. Ahora la voy a mirar de frente, de atrás, de así de abajo
y de arriba y de costado, como para chequear que todo esté en orden. Y le voy a pasar los dedos así por arriba, haciendo fuercita, para ver que no me queden pocitos. Lo único que estoy notando es que de este lado está como muy rectito, entonces me falta pasarle un poco más la lima así, más curveada. Ahora sí. Entonces, ahora lo que voy a pasar a hacer es a pulirla. Para ya ir finalizándola esta. Ojo con la pulidora, que si se zarpan puliendo, pueden arruinar la estructura, ¿sí? Y por último voy a pulir también los faldones y la punta. Ahí está. Bueno, voy a sacudir, a sacarle todo el polvillo que pueda. Y ahora, alcohol, retiro más polvillo. Y voy a chequear acá. Voy a empujar el área de cutícula. Y chequear que esté todo en orden. Que no se me haya pegado por acá ni por acá. Bien, está todo bien. Acá me sobra, acá ven, se me pegó un poquito de gel. ¿Se acuerdan que les había dicho que acá se me iba a pegar? Entonces ahí lo voy retirando. Y bueno, después me voy a poner aceite de cutícula. Entonces básicamente así quedó de costado la almond. Así se ve de abajo, así de frente y así de arriba. Bueno, ahora vamos con la coffin. Tengo que sacar de acá esto que se me había chorreado, porque esto tiene que estar recto, como si fuera la continuación de la uña natural. De ambos lados tiene que estar igual. Uy, casi rompo la almond. Vamos a hacer la punta. La punta tiene que ser recta. Y lo que cambia es la orientación de los laterales. En lugar de ser bien rectos, van un poco más hacia adentro, como en B. Esto lo voy a tener que arreglar con el torno. Miren lo que me pasó. ¿Ven que se me metió acá para adentro? Se ve que estaba medio torcido el molde. Y esto lo voy a tener que arreglar con el torno, porque yo no puedo meter ahí la lima. Así que primero voy a tratar de enderezar los faldones. Voy a limar todo lo que sea con lima y después finalmente voy a enderezar eso. El tema de qué tan coffin te queda también depende, o sea, cuando es así con curva C, ¿sí? Una coffin con curva C, depende mucho del largo. Cuanto más larga la hagas, más se va a notar, digamos, la punta pronunciada hacia adentro, ¿sí? Y por el contrario, cuanto más corta la hagas, menos se va a notar, porque si no, no te da la amplitud para hacerle la curva C. Bueno, ahí ya tengo más o menos los laterales. Ahora voy a pasar a ir curveando la superficie. Chequear que no me queden pozos ni nada de eso.
Ahí fíjense donde les queda brilloso es porque les falta pasarle la lima, ¿sí? Ahí voy enderezando. Y ahora de este lado. Está más complicado de este lado. Y el limado de estas estructuras es igual, ya sea de acrigel o poligel, de gel o de acrílico. Lo que importa es que la estructura respete ciertos parámetros. Pero sea del material que sea que lo estén haciendo, tiene que respetar esos parámetros. Después lo que pasa en el salón es otra historia, como les decía antes. Porque ustedes van a terminar haciendo lo que las clientas les pidan o de la forma que a ustedes les guste más trabajar. Es un poco y un poco. Bueno, más o menos ahí. Me está quedando re deforme por esto que se me metió para adentro, pero ahora voy a ver cómo lo acomodo. Ahora con el lado más suavecito voy a ver de sellar la parte de la cutícula. ¿Cuál es esa bichuta? Ahí vino mi gata. ¿Querés figurar? ¿No? Bueno, no te jodo entonces. Bueno, ahí va tomando más formita, ¿ven? Lástima acá, que este faldón, cómo la caí con este faldón. Porque este está quedando perfecto, divino, hermoso. Bien recto. El asunto es este, que no sé cómo lo voy a enderezar, pero bueno, ahora vamos a ver. Entonces voy a tener que enchufar el torno. Bueno, paren, entonces. Ahora enderezo este. Primero voy a, así mientras se carga un poco más este en el que las estoy leyendo. Emily dice, gracias, justo estuve buscando cómo trabajar en gel de construcción. Uy, te viene bárbaro. Bueno, ahora, después enderezo esta con el torno, pero mientras voy a limar esta, que sería la cuadrada. Ven, el lateral tiene que estar bien derecho. Lo mismo. ¿Qué estás haciendo, gorda? ¿Qué haces ahí? Bájate de ahí. No, bájate. Salvi, bajá. Dale. Bajá, no me mires así. Atrevida, estoy en vivo, bájate de ahí. Ay, bueno, no le importó un carajo, ¿eh? Hace lo que quiere. Igual que el otro. Son dos malcriados, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, el otro lateral lo mismo, bien recto. Acá no se te tiene que ir la lima para adentro, ni para afuera, si no te queda como la uña de pato, ¿vieron? Bueno, acá también, faldón bien recto, lo mismo, siempre también me queda más para abajo. Pero ven que el gel se lima súper rápido, entonces no te jode tanto la vida como el acrílico.
Ahí voy a ver que me queden los dos lo mejor posible, lo más derecho posible. Y acá voy a limarle la punta hasta que desaparezca esto y se vea la bendita curva que tiene. Y sí, a ver. No, sí, está bien. No es que le falta profundidad a la curva. Si no, la podemos retocar con el torno. ¿Ven cómo se está viendo hasta ahí? Que se ve gruesa. Pero es porque tiene mucho producto ahí. Esto yo lo puedo profundizar con el torno y que me quede mejor. Bueno, ahí más o menos enderezo. Igual le falta esta punta, ¿eh? Le falta sacar un poco de producto. Ahí va quedando. Ahí está. Bueno, ahora voy a hacer la superficie. También limo curveando, o sea, de lateral a medio. Siempre limo de esa forma para que me queden todas con la cuestión esta de que quede más cantidad de producto acá. Y girando así para que no me quede marcado un coso cuadrado. Ahí va quedando. Bueno, yo voy a chequear. ¿Ven que se nota que yo ya limé de este lado y de este? Igual de este me quedó mejor, porque me resulta más fácil meter la lima ahí. Bueno, ahora me falta la parte del medio, que si paso el dedo encima tiene un mini pocito. Esa la hago así, tiene que estar bien recto. Bien, ahí va. Ahora me falta la parte de cutícula, que la hago con la parte más finita de la lima. Con una especie de 45 grados. Y finalmente, esto que lo tenía medio así, lo acuesto un poco más y hago con la parte esta finita también, la parte del peralte. Entonces así me quedó toda la uña limada, toda la superficie derechita. Chequeo si en algún lugar todavía está brilloso. Ahí va. Ahora le saco el polvillo y ahí tengo una vista más clara de si me falta en algún lugar. Y se ve acá, no sé si lo llegan a ver, que ahí se ve un poquito brilloso. Entonces ahí le falta pasar la lima. Paso despacito porque solamente ahí falta. Ahora ya puedo pulirla. Pero antes de pulirla voy a hacerlo del torno, ¿sí? Porque si yo veo acá y pongo el dedo acá adentro, es como que acá no le falta producto, no le sobra producto, es solo acá en la punta. Entonces le voy a pasar a penitas con una fresa finita. A ver, tengo que enchufarlo. ¿Qué puedo sacar? No, el aro no. La lámpara. Ahí está. Aquí tengo otra zapatilla, pero no sé dónde está. Y no me quiero poner a buscarla ahora. Ahí está. Bueno. A ver, vamos a arreglar acá este desastrito, a ver si puedo con esta. Bueno, primero voy a apoyar esto sobre mi dedo para no hacer lío. Poquito y voy chequeando, ¿sí? Porque es algo muy puntual.
Ahí va, ahí ya se va anotando. ¿Ven cómo se va abriendo? Solo con este pedacito. Porque no era necesario más. Ahora sí, lo que voy a hacer es tratar de prolijarlo. A ver. Bueno, ahí quedó bastante mejor. Ahora, igual con la lima, voy a terminar de toquetear. Ahí vamos a arreglar acá a ver si puedo. Acá no sé qué pasó, porque tampoco entiendo cómo se pudo haber movido el molde para que haya quedado así. No entiendo en qué posición se movió el molde, porque no es que yo... O sea, yo cerré, pero después no lo corté. O sea, no es que quedó libre ahí como para que se le meta el producto. Esto es brujería. No sé qué pasó. Ven, ahí ya la enderecé bastante. Ahora voy a enderezarlo un poquito más aún. Y que me queden de la misma, del mismo grosor los dos también. ¿Ven? Se puede ver ahí cómo van enderezándose de a poco. Falta, sí, falta pulir un poquito más. Pero ven que se van enderezando. Este estaba todo torcido. Porque no sé cómo carajo se le había metido más producto acá. Pero bueno. A ver cómo... Bueno, ahora voy a seguir con la lima para tratar de enderezar esto. Acá como que tiene más producto. No, este es el lado grueso. Ahí. Vamos a limar derechito. Denle like al video si les está gustando. Y si no también. O si no, denle dislike. No importa, pero denle algo. Ay, no logro que me quede derecha, por Dios. Me está poniendo nerviosa la punta. Ahí. Y acá este faldón. Señor faldón, póngase recto. Ay. Siento que acá está más... Ay, a ver. Ay, no sé, de acá, de cuando lo miro de arriba me da la impresión que como que de acá le sobra cosito, ¿no? Como que está más largo de acá. Pero cuando lo veo de costado no está más largo, está derecho. Entonces, no sé qué voy a hacer, che. Bueno, después, por otro lado, teníamos esta que acá le sobraba un poco de producto. Ahí. A ver. Ahí las leo, que veo que están escribiendo, pero esperen que estoy concentrada. Ahí ya me estoy quedando ciega de medir con la mirada. No, ven, cuando yo lo miro así, más allá de que está torcido, está muy torcido de este lado. Ahí. Creo que ahí va mejor, pero me sigue sobrando acá producto. Ahí va. Bueno, la coffin no me gusta como quedó. No estoy conforme con la coffin. Tendría que hacer otra coffin después.
Pero más o menos así van quedando. No, sí, de la coffin claramente voy a hacer otra. No estoy, o sea, como que no se nota que es coffin. Porque se me movió el molde o no sé, porque encima esta es la que pensé que mejor iba a quedar porque es la que mejor acomodé el molde en teoría. Pero bueno, se ve que se movió o algo, no sé. A ver, vamos a elegir un color y las voy a esmaltar. Porque cuando las esmaltamos nos damos cuenta, a ver, alguna que esté ahí atenta saque captura. ¿Qué opinan? ¿Les gustan? O saquemos la coffin, hagamos así. Una captura y saquen. Y otra así. Esta, ahí, la de costado que hacen, así. Tengo que sacar fotos, voy a sacar con esto, a ver. Porque si ustedes se sacan fotos a sus uñas, después pueden ver en qué la están pifiando para mejorar. Aparte las fotos delatan todo. Es un bajón cuando ves la foto y decís, ¿qué hice? Bueno, a ver, un color cualquiera. Las voy a... Ah, primero tengo que enchufar la cabina. Las voy a esmaltar porque, como les decía ayer, cuando ustedes les esmaltan con un color liso, de repente se empiezan a ver todos los detalles de todo lo que está mal y qué sé yo. Y con eso pueden hacer una autocrítica mejor. Así que bueno. Ah, un color más Barbie no había. Está re espeso este, no sé qué onda. ¿Escuchan el maullido de mi gato? Tito, ¿qué te pasa? Ahí. Queda re feo este color. Ay, Dios. No, bueno, no está tan feo. Podría ser peor. Ya estoy cansada de hablar. No sé hace cuánto que estamos en vivo. Igual siento que el de ayer fue más largo. O por ahí porque se cortó y fueron 2. Sí, ayer estuvimos más tiempo. Ay, no estoy enfocando, perdón. A ver si puedo con un... No, este liner es una caca. No que esté prolijo, derecho. No, esté muy grueso. A ver. Si con este puedo prolijar. Creo que la cagué, creo que fue peor. ¿Qué hice?
No, no está funcionando esto. Ah, sí, está. Ahí va. Saco de acá. Y la última. Ahí. Y voy a ver si puedo con este llegar a todos los bordes. Uf. No es el mejor liner para hacer esto, claramente. No, igual me estoy quedando re ciega. ¿Saben qué me pasa? Yo tengo astigmatismo y miopía. Lo que significa que veo borroso sin los anteojos. Pero hay veces que cuando tengo muy cansada la vista, incluso con anteojos, se me desenfoca la imagen. ¿Vieron cuando la cámara no enfoca? Bueno, eso me pasa en los ojos. Así que bueno, voy a curar esta capita y después le damos otra. Yo las iba... Me colgué. Las tenía que leer. Acá, YouTube. Actualizar. Ahí está, a ver. Fanny dice, sos súper generosa al enseñar todo esto. Sos la que más claro explica. Me pasa que me cuesta entender a gente de otros países. Alguien que explica en argentino, le caso más la onda. Gracias, Fanny. ¡Ay! Alguien puso no me gusta, miren. Bueno, me da igual, porque me da interacción igual. Paso, ahí está. Bueno, un besito para la hater que puso no me gusta. Bueno, ahí se notan un poco más, ¿no? Pero igual vamos a ponerle otra capita de esmalte. Aunque bueno, no voy a elegir el mejor esmalte, claramente. Ahí me acerco lo más que puedo a la parte de cutícula, pero bueno, sin tocar piel, y toco la piel. Bien. Bien, Daniela, bien. Siempre triunfando la piba. Ay, carajo. Bueno, me manché todos los dedos. Al carajo todo. Al carajo la explicación. Ahí va. Ojo los faldones en esta. Bien. Ahí. Vamos a limpiar acá. Uy. Voló un wipe. Ahí está, ahí quedó. Y limpio acá. Bien. Con este voy a emprolijar acá. Lo más que pueda. Esta parte. Ay, acá me quedó pegado del anterior. No lo voy a poder arreglar así nomás. Y me falta la segunda en el índice. Ahí me acerco lo más que puedo. De este lado me manché, por supuesto. Tengan en cuenta que no sé por qué siempre termino esmaltando parada. Cuando me esmalto a mí misma y lo estoy mostrando acá en la cámara,
No sé por qué estoy parada, o sea, obviamente señora que no va a tener precisión. Pero bueno, cosas que pasan, ¿vio? Ahí está. Bueno, voy a arreglar acá que se volvió a salir. Voy a curar esto. Unos segunditos. Y ya les digo, ahora con esto esmaltado empiezo a notar más los errores. Ahora les voy a decir uno que acabo de ver, pero primero voy a buscar el top coat. Estaba acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya casi estamos. Hola Nilsa, ¿cómo estás? Chon, chon, chon. Bueno, aprovechen para hacer preguntas mientras voy curando esto. Que ya queda poco. Uy, 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 uy. Se liquidó mal. Ahí va. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te afanaste? Ay, sos un gordo. No puedes comer eso. Mi gato es un perro. Me estafaron cuando me dijeron que era un gato. Se afana todo. Ahora les voy a decir algo que me pasa siempre y que tendría que tenerlo en cuenta, ya que son mis dedos y debería conocerlos, pero bueno, siempre me pasa lo mismo. Es que me queda de este lado, ahí se nota, de este lado siempre me queda como más producto. Pero yo no sé si es porque está torcido mi dedo, entonces da esa impresión, porque yo intento poner el molde derecho igual, o si es que soy una gila. Y después lo mismo, me va para adentro, entonces ven cómo me quedó esta que parece... ¿Estás comiendo otro? ¿De dónde lo sacas? Yo no entiendo de dónde lo saca. Este gato se come todo. Bueno, cuestión, voy a secarlas, estas, ¿sí? Y... Ay, le voy a poner un polvito. Uy, tenía el top ahí, se me va a hacer mierda. ¿Cuántas te agarraste que estoy comiendo? Yo no sé si seguir con esto, frenar a mi gato o qué hacer. Sí, llegaste tarde, Nilsa. Pero puedes tocar acá, mirá. ¿Ves que acá hay una cosita roja? Si vos tirás esto para atrás, vas al principio del video. Ningún primer, porque estas me las voy a sacar. No estoy usando en este momento. Estas son de práctica. Me puse un top coat común, transparente de estos. Y ahora después me lo voy a sacar. Las uñas estas. Bueno, ahí se curó. Le voy a poner esto, que es como un polvo nácar. Ay. Mierda, ahí está. ¿Ven? Así. Y esto lo puedo aplicar con... ¿Dónde están mis aplicadores? Acá. Sobre el top.
Entonces ven que le da como un efecto perlado, pero no muy grande, no muy importante, no sé cómo decirlo. Me re gusta ponerle esto. Y encima lo compré en una artística, o sea, donde venden acrílicos, pinceles y esas cosas. No es que es especial para uñas. Pero son lo mismo al fin y al cabo. Así como los pigmentos, también los venden para maquillaje, bueno. Yo voy comprando cosas y voy probando cuál me sirve para cada cosa. Pero me re gusta cómo queda. Basta, Tito. Deja de tirar todo. Molesto. Así no puedo trabajar, querido. Quédate quieto. Bueno, ahí tenemos estos. Ven que quedaron súper perladitas. ¿No les encantan? Es un efecto re lindo. Va, no sé, a mí me encanta. Entonces ahora le paso el cepillito. Bueno, no me está saliendo de los dedos, pero ahora me lo voy a sacar. Lo que sobró. Para cubrir este efecto, le voy a poner más top coat. Así queda protegido. Uy, un pelito. Prolijita la aplicación de top. Así queda derechito. Sin un pelito. Ahí está, así queda uniforme. Pero bueno, me molesta esto de que me queda como más para este costado la uña. Eso lo tengo que mejorar. Y después acá la coffin la tengo que hacer de nuevo. Ahí va. Con el top. Acá en faldones, en laterales. Vamos a sellar los faldones y la punta. Ahí está. Bueno, ahora sí. Lo voy a apurar y... Ya, Tito, eso sí, tal cual. Es hincha huevo como el sol. Ahí está. Ya estamos de top. Y ahora entonces solo queda poner... sacarle de los costaditos que me quedó el coso este, el brillito. Voy a acomodar acá un poco para tirar. Ahí estamos. Este va acá, este también. Y está haciendo un minuto eterno con esta cosa. Se está tardando mucho. O estoy ansiosa yo, no sé. Ahí termino. Bueno, ¿ven? Así quedaron. Entonces ahora voy a agarrar unas wipesitas, como quieran llamarlas. Voy a retirar si quedaba algo por acá. Voy a sacarle este pigmentito. Podría arreglarme las cutículas para que
quede un acabado mejor, pero no es la idea hoy, no nos vamos a centrar en eso. Simplemente voy a agarrar el aceite de cutículas, pincelito que uso para eso. Voy a poner acá, acá, acá. Bueno, este también, pobrecito, vamos a cuidarlo también. Tratando de evitar que toque la uña solo en el dedo. Y ahí quedaron las 3. Vamos a hacer la fotito. Sáquenlo. A ver. Vamos a sacar esto. Vamos a este fondo bonito. Ahí. Este suéter igual está, este buzo digo está más rancio. Claro, no se nota mucho que es una coffin realmente. No está muy buena. Ya le voy a buscar la vuelta. La tengo que hacer más larga, como la almond, por ahí. Para que entonces se note más su curvatura. Porque al final termina pareciendo como que es coso, que es una cuadrada. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ahora yo me voy a ir a cenar. A ver. Y después voy a probar. O esta me la saco y la vuelvo a hacer acá. O me la hago en esta, capaz. Y quedan como 2 cuadradas. Pero no, o sea, no es cuadrada. Pero, ay, sí quedó como rara. Bueno, nada. En fin, gracias por acompañarme en mis prácticas. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!